Se los contábamos antes, la Dirección del Trabajo envió antecedentes a la Fiscalía por un posible fraude electoral en las últimas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores que ocurrieron en agosto de 2016 y terminaron con gran polémica. Conversamos al respecto con el secretario general de la CUT, Norberto Díaz. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se toman esta resolución de la Dirección del Trabajo y que envíe los antecedentes a la Fiscalía? Bueno, nosotros esto lo tomamos primero como una noticia tardía, pero segundo como una confirmación. Nosotros, los mismos dirigentes, antes del día de la elección, durante el día de la elección y post la elección impugnamos estas elecciones porque advertimos que las elecciones de la CUT realizadas el 23 de agosto estaban llenas de irregularidades, de padrones abultados, de gente que no tenía por qué votar y de gente que votó por mucho más de lo que representaba. Por tanto, es un poco de una noticia tardía porque esos dos sindicatos que aparecen hoy día en el Mercurio no votaron en la elección y no votaron porque denunciamos que esos sindicatos no cumplían con los requisitos mínimos para votar en la elección de la CUT. Pero lo que hace esta noticia es confirmar lo que dijimos, que era que había que hacer nuevas elecciones, que había que constituir una directiva transitoria y que había que transparentar los padrones de la CUT. Y si las elecciones fueron en agosto y ustedes hacen la denuncia en el momento, ¿cómo entienden que en marzo del año siguiente recién la Dirección del Trabajo envía estos antecedentes a la Fiscalía? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo a la Dirección del Trabajo. Sin lugar a dudas, la Dirección del Trabajo tiene muchas más herramientas para poder ayudar a que todos estos procesos sean mucho más transparentes. Lo que nosotros hicimos fue impugnar este proceso entre los tribunales de justicia con dos destacados abogados como Ramón Briones y Hernán Bocelán. Nosotros esperamos que ese fallo salga en las próximas semanas ratificando lo que dijimos, que hubo elecciones fraudulentas e irregulares. Pero también seguimos un camino interno, que es convocar a un congreso en enero, convocar a 4 consejos nacionales, reformar los estatutos y convocar a nuevas elecciones para este 22 de abril, que es lo que esperamos que suceda. ¿Y quién es el responsable de que haya habido una situación fraudulenta en la última elección de la CUT? Yo creo que hay muchos responsables, pero particularmente el colegio electoral. Por eso este fue un colegio electoral que partió con 15 y que el día de la elección tenía 7 miembros renunciados y solamente 8 existiendo. Lo que es evidente para todos es que las elecciones de la CUT del año pasado fueron irregulares, que había que transparentar los padrones, que había que obligar a pagar las cuotas y que tenía que votar la gente que tenía que votar y no gente que nunca debió haber votado en la elección de la CUT. Hay nuevas elecciones para el 22 de abril, pero nuevamente con este procedimiento. ¿Por qué no se llama de una vez por todas a elecciones en que cada uno de los trabajadores tenga un voto? Porque las elecciones de la CUT y su mecanismo electoral no es algo que cambiemos los dirigentes por nuestro gusto propio. Para eso las organizaciones sindicales se autoconvocaron a un congreso, se convocaron a 4 consejos nacionales que se realizaron estos 5 meses de transición, se convocó un congreso el 26 y 27 de enero y ahí se aprobó elecciones universales para el año 2020 porque era imposible en tan poco tiempo hacer elecciones universales ahora inmediatamente en abril. Pero perdón, se dice en tan poco tiempo, pero este es un debate que lleva largos años, en los cuales siempre se ha dicho no se puede, hay problemas de procedimiento, no tenemos el tiempo suficiente. ¿Por qué se ha demorado tantos años en llegar y ahora se pone el 2020 como horizonte recién? Bueno, eso habría que preguntárselo a quienes han estado en la conducción por tantos años y no somos nosotros los que hemos estado perpetuados 25 o 30 años en la dirigencia del movimiento sindical. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Yo como secretario general me hago cargo de estos 5 meses. En estos 5 meses hemos limpiado los padrones, obligado a los sindicatos a pagar sus cuotas, obligados a que transparenten sus verdaderos representados y no más, y convocamos a las elecciones que podemos convocar, que son en un sistema indirecto en donde cada dirigente representa el número de socios dividido por el número de dirigentes. Por ejemplo, mi sindicato CONCON, que son 600, nosotros somos 5, yo represento una quinta parte de esa votación. Por lo demás, aquí hay que despejar algunas dudas. Se ha hablado de la elección universal, un hombre, un voto, como la gran panacea. Y yo creo que el problema del movimiento sindical y la CUT no es su sistema electoral. El problema del movimiento sindical y la CUT es su falta de solidaridad, es la falta de sentimiento de clase, es la dispersión entre nosotros, que somos incapaces de solidarizar con el resto, que somos incapaces de solidarizar incluso entre nosotros mismos. Por lo demás, en todo el mundo, y en eso hay que ser riguroso en la discusión, ninguna central unitaria del mundo es elegida un hombre, un voto, excepto 2 que han fracasado y que han terminado con la división del movimiento sindical. Pero yo creo que a eso no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es hacer una elección universal, un hombre, un voto, cuando podamos garantizar que no solamente los empleados públicos, sino que también los trabajadores del sector privado puedan ejercer su derecho a votar. ¿Alguien cree que en una minera o que en la Coca-Cola o que en la empresa privada
van a permitir votar en forma universal para una elección de la CUT? Yo tengo mis serias dudas. ¿Usted cree que no lo permitirían las empresas? Yo creo que las empresas privadas lo que no han permitido durante años es la creación de sindicatos. Si no han permitido la creación de sindicatos, mucho menos van a permitir afiliación a organizaciones superiores que luchan por más derechos. Aquí estamos hablando de trabajadores que sí están sindicalizados, cuando hablamos de que están en la CUT. Pero la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados en este país pertenecen en una parte importante al sector público, muy pocos en el sector privado, porque en el sector privado sigue pasando lo que todos nosotros sabemos, que si tú armas un sindicato, te persiguen, te excluyen, no puedes ascender, quedas marcado para toda tu vida y se toman represalias en tu contra. Hemos visto en las últimas semanas cómo el empresariado, preso de su avaricia, ha comenzado a despedir antes de la aplicación de la reforma laboral que comienza el 1 de abril. ¿Por qué ha comenzado a despedir? ¿Por qué ha comenzado a debilitar los sindicatos? Porque esta, que era una reforma laboral todavía insuficiente, a lo menos traía algunos elementos como piso mínimo, como titularidad sindical y otros, que iban a significar que los trabajadores van a tener un poquito mejores condiciones que antes. No las que quisiéramos, porque obviamente nosotros esperábamos una reforma laboral mucho más sustantiva de la que salió hoy. Pero si de usted dependiera, ¿deberían ser las elecciones de la CUT un hombre o una mujer, un trabajador o una trabajadora, un voto? Las elecciones de la CUT van a ser el año 2020 un hombre, un voto. Sobre esto, ¿Un hombre o mujer? Un hombre o mujer, un voto. Sobre esto se hizo caricatura y demagogia durante 20 años, lo hemos puesto en el estatuto y la próxima elección de la CUT, no la de este abril, sino la de 3 años más, va a ser un hombre, un voto y nosotros esperamos que sea además con padrones transparentes. Como esperamos que esta elección del 22 de abril sea una elección con transparencia, con padrones que todos conozcamos. En 20 años nunca se publicaron los padrones de la CUT. Tuvimos congreso este 26 y 27 de enero y por primera vez en la página web de la CUT estaba el listado de las organizaciones que pagaron para participar en el congreso y está el listado de los afiliados por los cuales pagaron para hacer representación su voto en el congreso. Eso nunca se había hecho en la CUT. Usted algunos de los temas, digamos, que tienen complicada a la CUT, hablaba de la falta de conciencia de clase, también de las trabas que pone el empresariado. Le sumo otro punto, la identificación de la dirigencia de la CUT con partidos políticos que están en el oficialismo actualmente. ¿No le ha quitado independencia a la Central Unitaria de Trabajadores durante estos últimos 3 años? No, yo creo que lo que quita independencia es cuando uno es débil frente a un gobierno, cuando uno deja capturarse por las órdenes de un partido o de un gobierno. Y yo creo que eso no ha ocurrido. Yo creo que lo que ha ocurrido es un debate amplio en materia de reforma laboral en donde la propia nueva mayoría fue incapaz de cumplir su propio programa de gobierno. El programa de gobierno de la nueva mayoría en materia de reforma laboral era un programa insuficiente, era una reforma amarilla, que le faltaban muchas cosas para empezar la negociación ramal o la negociación más allá de la empresa, que es la verdadera libertad sindical. Porque aquí cuando el empresariado o la derecha habla de la libertad sindical, de que los trabajadores puedan elegir libremente los sindicatos en los cuales se afilian, yo les preguntaría a ellos, ¿no es acaso la verdadera libertad sindical que existe en Europa o en Estados Unidos, que los trabajadores se organicen al nivel que quieran y negocien al nivel que quieran y con los que quieran, como mandata cualquier régimen democrático e incluso en economías de libre mercado? Esa libertad ellos la han negado. Ellos han negado la posibilidad de que la gente se organice en sindicatos. Por tanto, nosotros creemos que ojalá vamos a llegar a una elección finalmente un hombre, un voto, pero para eso tenemos que generar condiciones que garanticen que todos los trabajadores chilenos puedan votar en una elección de este tipo. Norberto Díaz, gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación.